Buenas a todos y todas, estudiantes de Historia de España de segundo de bachillerato. En el día de hoy vamos a comenzar a explicar un tema nuevo. Ya nos estamos acercando al final del siglo XIX. Este tema se titula El régimen de la Restauración, características y funcionamiento del sistema canovista, comprendido entre el año 1874 y 1902. En resumidas cuentas, el régimen de la Restauración. Y ahí tenéis algunas fotografías significativas de lo que va a ser este tema. Los protagonistas de ese nuevo régimen político, como son el rey Alfonso XII, los protagonistas de los dos sistemas, de los dos partidos políticos que se alternarán, y ya veremos de qué manera poco democrática lo harán, como son Cánovas del Castillo y Sagasta, líderes del Partido Conservador y Liberal respectivamente. Eh, Pablo Iglesias, fundador del PSOE, fuerza que de momento se mantendrá al margen del juego parlamentario. Y bueno, el conflicto cubano. Bueno, pues venga, vamos allá. La época de la restauración, bueno, pues está asociada a dos figuras claves, como hemos dicho, Alfonso XII y Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo, el político líder del Partido Conservador que hará posible la vuelta al trono de los Borbones. Ya recordad que los Borbones fueron expulsados de la corona española, del trono español, con la Revolución de la Gloriosa, ¿vale? Y después de esa experiencia súper turbulenta del sexenio democrático o sexenio revolucionario, recordad, Amadeo Saboya, la República, etcétera, bueno, pues volverán los Borbones. Con un sistema político, bueno, que tiene una cosa buena, que va a dar estabilidad durante muchas décadas a España, estabilidad entre comillas, pero bueno, con maneras poco democráticas. De todas formas, este régimen caerá en 1923 con la dictadura de Primo de Rivera y definitivamente, bueno, con la proclamación de la Segunda República en el 31. La restauración borbónica y la constitución del 76. Bueno, ya lo hemos dicho que los constantes conflictos militares, políticos, sociales de todo tipo que ocurrieron durante esos 6 años súper turbulentos del sexenio democrático permitieron a Cánovas, bueno, pues organizar poquito a poco el regreso de los Borbones, en este caso de Alfonso, el hijo de Isabel II. El fin de la Primera República tras el golpe del general Manuel Pavía el 3 de enero del 74 condujo al gobierno provisional del general Serrano. Estas cosas ya lo vimos en el tema anterior. Y el 1 de diciembre de ese mismo año, del 74, don Alfonso firmaba el manifiesto de Sanjurst, ¿vale? Redactado por el mismo Cánovas, en el que se comprometió que cuando llegase iba a establecer y apoyar una monarquía parlamentaria basada en el orden, la estabilidad. Y aunque Cánovas, ya sabéis, pretendía que el regreso de los Borbones fuese por vías pacíficas y legales, bueno, pues ya sabéis que no fue así. Fue como consecuencia de para variar, un nuevo pronunciamiento militar, en este caso de Martínez Campos en Sagunto, y se nombra rey Alfonso XII, imponiendo el régimen de la restauración. Y ahí tenéis, bueno, una caricatura de una de esas revistas satíricas. Ya sabéis que la revista satírica tenía mucho predicamento durante el siglo XIX y principios del siglo XX, en este caso La Madeja. Hay otras como La Flaca, a la que hicimos alusión en otros temas, o El Loro, al que ahora, bueno, del que ahora vamos a ver algunas caricaturas. Cánovas asumirá plenos poderes hasta la llegada del nuevo monarca en enero del 75. Y ahí la responsabilidad de diseñar, bueno, idear un sistema político, bueno, que diese esa estabilidad. Ese sistema político se va a conocer y va a pasar a la historia conocido con el nombre de sistema canovista. Y bien, Cánovas sabía que para que este régimen sobreviviese y no fuese pasto de, bueno, de las llamas, como aquel que dice, igual que lo había sido los anteriores, tenía que evitar los continuos enfrentamientos, los continuos cambios de gobierno y de constitución. Se tenía que quemar el coco para ver de qué manera podía darle estabilidad. Estabilidad bajo los cánones de la monarquía, de la defensa del orden social y territorial, ¿vale? Y se iba a constituir un régimen basado en el liberalismo moderado, que se apartaría un poco del autoritarismo. El nuevo régimen del que estamos hablando, el sistema canovista, el régimen de la restauración, contó con el apoyo del mundo de los negocios, de la alta burguesía, del ejército y de la iglesia.
Y además, para favorecer el cambio del sistema político, se decretó una amplia amnistía, ¿eh? Y se llevó a cabo una política destinada a prestigiar la figura del rey como pieza clave y no como había pasado en tiempos anteriores. Los dos primeros objetivos del gobierno de Cánovas fueron, bueno, pues pacificar el país, ¿vale? Y la elaboración de un texto constitucional. Y a pesar de no ser partidario del sufragio universal y de eso de que todos los hombres votasen, Cánovas accedió a que las primeras elecciones del nuevo régimen se realizasen mediante esto, ¿no? Mediante el sufragio universal, respetando la legalidad de lo que había sido el sexenio. Los resultados fueron ostensiblemente manipulados y dieron a los partidos gobernantes 333 de los 391 escaños que había en el Congreso. Las nuevas cortes se pusieron rápidamente a trabajar y redactaron una nueva constitución, en este caso sería la del 76, ¿eh? Que incorporaría, bueno, algunos avances de la anterior, de la del 69. Y esto es importante. ¿Cuáles son los rasgos esenciales de la Constitución del 76? Bien, en este caso la soberanía de nuevo está compartida entre el rey y las cortes. No es la soberanía total, esa de la soberanía nacional, sino una soberanía compartida. Eso ya lo hemos visto en otras constituciones del 19. Se establece un poder legislativo, es decir, el que hace las leyes, bicameral, Congreso y Senado, como el que tenemos hoy día. El rey estaba facultado para disolver las cámaras y se reservaba el derecho al veto. El ejecutivo iba a residir en el rey y sus ministros, a los que podía nombrar libremente. El Estado era confesional, es decir, cristiano católico, aunque se aprueba también la tolerancia religiosa en el ámbito privado. Se unifican los códigos de leyes y se refuerza el papel de jueces y magistrados. Se instaura un Estado centralizado, de forma que ayuntamientos y diputaciones van a depender del gobierno central de Madrid. El sufragio, os acordáis, el derecho al voto, no queda establecido en la Constitución, no se determina. Se iba a legislar posteriormente por decreto y dejando la puerta abierta al cambio, ¿vale? Sin necesidad de modificar el texto constitucional. La ley electoral del 78 establecerá el sufragio censitario. Recordad, solo pueden votar los hombres a partir de una determinada renta, es decir, los ricos. Se aprobaba una amplia declaración de derechos, aunque su concreción, bueno, se iba a remitir a las leyes posteriores aprobadas en los periodos legislativos y por lo general tendieron a restringir estos derechos. Bien, una vez explicada lo que es la Constitución, vamos a hablar de cómo funciona ese sistema canovista. Y hay tres palabras clave, ¿no? Bipartidismo, los partidos, turnismo, estos se van a turnar, y fraude, lo van a conseguir a través del fraude. Venga, vamos allá. Mira, para combatir la inestabilidad política, esos continuos cambios de gobierno, de regímenes, de pronunciamiento, de golpe de Estado, Cánovas idea un sistema que se va a basar en la alternancia pacífica, es decir, por las buenas en el poder de dos partidos, el conservador y el liberal. ¿Cómo se hacía? Bueno, pues cuando el partido que estaba en el gobierno sufría un proceso de desgaste político por la crisis, bueno, por distintos motivos, cuando la cosa se ponía fea, dejaba paso al partido de la oposición. Con eso se pretendía garantizar el orden, bien, y la estabilidad. El problema es que esta alternanza, como luego vamos a explicar, se conseguía gracias a la manipulación, el fraude electoral y gracias al caciquismo, ¿vale? Que luego vamos a explicar con detenimiento. ¿Cuáles eran esos dos partidos? Ya lo hemos dicho. El Partido Conservador, liderado por Cánovas del Castillo, integrado por los antiguos moderados y unionistas, y será el más proclive al inmovilismo, defendiendo el sufragio censitario, es decir, de los ricos, y restricción de derechos y libertades, así como, bueno, defendía el papel de la Iglesia en la sociedad. El otro partido, el liberal, liderado por Sagasta, y reunirá a los progresistas y defenderá la libertad de culto, el sufragio universal, así que puedan votar todo el mundo, todos los hombres en este caso, y la ampliación de derechos y libertades de los ciudadanos. ¿Qué pasaba con el resto de los partidos? De momento quedan excluidos del poder y tendrán una representación parlamentaria, bueno, muy marginal, muy pequeñita, aunque conseguirán cosechar pequeños éxitos tras la aprobación del sufragio universal. Lógico está. Si se permiten que los trabajadores más pobres puedan votar, bueno, pues esto es lógico que votasen a partidos de izquierda.
Entre estos partidos destacamos Partido Republicano, el Partido Socialista Obrero Español, fundado por Pablo Iglesias en el 79, del cual ahí tenéis una fotografía de este Pablo Iglesias dando un meeting. Los carlistas también estarán ahí, aunque van a perder fuerza tras ser derrotados. No obstante, los carlistas fundarán una milicia armada, el Requeté, que luego en el siglo XX, especialmente en lo que es la guerra civil, tendrá bastante influencia. Ya lo veremos. A ver, venga, vamos a hablar cómo se hacía lo de esto, cómo se conseguía que estos dos partidos se turnasen de manera pacífica. Cuando la cosa se ponía fea, hemos dicho, y transcurrido un plazo razonable, ¿eh? En esa situación el rey disolvía las cortes y llamaba al líder del otro partido para que formase gobierno. Las elecciones eran supervisadas por el ministro de la Gobernación, quien daba instrucciones al gobernador civil de cada provincia. Esta, a su vez, se le daba las órdenes a los caciques locales. ¿Quiénes son los caciques? Bueno, son señoritos de las áreas rurales que desde hacía muchísimo tiempo daba trabajo a los campesinos. Y claro, los campesinos se veían forzados a votar lo que este señor les decía por miedo a perder su trabajo. De este modo, las elecciones pues, se conseguían que fuesen adulteradas a través de mecanismos como el encasillado, que es un acuerdo en el que los partidos dinásticos se repartían la victoria en los distintos distritos, la compra de votos, la falsificación del censo así de las listas, haciendo que incluso puedan votar personas que ya están fallecidas, ya están muertas, la manipulación de las actas a través de coacciones y amenazas. Es decir, todo esto es lo que se conoce como pucherazo, un fraude en toda regla. ¿Vale? Y ahí tenéis una nueva caricatura satírica, en este caso de esa revista que os comenté que también ahora iba a tener importancia, el Loro, en el que se ve a un cacique cómo agarra a un campesino y le dice, oye, tú tienes que votar esto que te he dicho. O el otro señorito o líder que ve con sorpresa cómo una persona fallecida quiere votar, ¿no? Haciendo esa sátira de cómo aparecían en las listas personas que habían votado y que ya estaban fallecidas, ¿no? Bueno, una auténtica barbaridad, pero eso era lo que había. Vamos a hablar ahora de la evolución de este régimen, ¿no? De cómo va a ir evolucionando y cómo se van a ir alternando estos dos partidos. Vamos a comenzar con el reinado de Alfonso XII, entre el 75 y su muerte repentina en el 85. Bien, pues en los primeros años, entre el 76 y el 81, se van a suceder 3 gobiernos continuos de Cánovas del Castillo y de los conservadores en el poder. ¿Y qué consigue? Bueno, pues acallar los conflictos bélicos que eran un dolor de cabeza para España. En este caso, el carlismo, son derrotados en el 76, ¿vale? El otro conflicto que traía de cabeza a España era el proceso de independencia de Cuba, de las colonias, en este caso Cuba. En 1878 se había firmado la paz de Zanjón con los rebeldes cubanos, a los que se les prometió el indulto, la incorporación de los oficiales cubanos al ejército español o una autonomía. Lo que pasa es que el incumplimiento de estos acuerdos de Zanjón van a ocasionar un nuevo alzamiento, la guerra chiquita en el 79, que tuvo escasas repercusiones y terminó en septiembre de 1880. Bueno, ahí tenéis una foto de algunos rebeldes cubanos que se alzarán contra España. ¿Qué pasaba? Que debido a lo prolongado del gobierno de Cánovas, llevaba tres veces continuas, en el país comenzó a hablarse de la dictadura de Cánovas. Y bueno, Cánovas vio la ocasión ideal para ensayar ese turno de partido, todo ese amaño electoral. Ahí tenéis una caricatura en el que Sagasta le dice que ahora le toca a él y que Cánovas le dice que ok, que está todo listo. En 1881 Sagasta va a formar su primer gobierno, que actuó de manera continuista, destacando únicamente una ley de imprenta que va a permitir y va a favorecer la libertad de expresión. En 1883 Cánovas vuelve al poder, consolidando el turnismo. ¿Pero qué va a pasar? La muerte repentina de Alfonso XII en el año 85 debido a que pilló la tuberculosis. ¿Y qué ocurre? Que la muerte de Alfonso XII va a amenazar la consolidación del sistema canovista, a no tener aún descendencia. Y podía suscitar esto una nueva rebelión republicana
o una nueva rebelión carlista. Bien, ha muerto Alfonso XII y bueno, ¿qué ocurre ahora? Pues que Alfonso XIII todavía es pequeño y va a recoger el testigo su esposa y reina consorte María Cristina de Habsburgo. Y bueno, inmediatamente cuando nació Alfonso XIII, mm, se fue coronado para evitar suspicacia y cualquier intento de reverdía, ¿no? Además, los partidos dinásticos firmaron el Pacto del Pardo, que reconocían a María Cristina como regente hasta que éste cumpliese la mayoría de edad. ¿Mm? Además, también para continuar con el turno pacífico de partidos. Para ello, Cánovas cede el poder a los liberales, asegurando así la continuidad del sistema. Bueno, ahí tenéis una fotografía de María Cristina con su hijo, el futuro, bueno, ya no es futuro, es el rey Alfonso XIII, todavía menor de edad, y abajo un cuadro del acto en el que María Cristina jura la Constitución del 76, un acto que tiene lugar en el año 85. Con estos hechos se inicia el llamado Gobierno Largo de Sagasta, que se va a extender hasta 1890 y los que se van a llevar a cabo medidas aperturistas acordes a la línea, bueno, más progresista, entre comillas, más liberal. En 1887 se aprueba la Ley de Libertad de Asociación, que va a legalizar los sindicatos obreros y permitió la celebración de los congresos fundacionales de la UGT. En 1890 se aprueba la ley electoral, que trajo definitivamente el sufragio universal masculino a España. Se va a abolir la esclavitud en las colonias, se va a aprobar un nuevo código civil que va a reconocer el matrimonio civil y con eso resta influencia a la Iglesia Católica. Pero ¿qué ocurre a partir de 1890? Una serie de hechos van a venir a desgastar el sistema canovista. Empiezan las cosas a complicarse. Primero, bueno, empieza a haber voces disidentes dentro del Partido Conservador, pero sobre todo que es que en el año 97 Cánovas va a ser asesinado por un anarquista. ¿Y qué ocurre? Que con la muerte de Cánovas y luego de Sagasta en el año 1903, el sistema se queda huérfano, se queda sin aquellos dos líderes que habían pactado eh, el cómo turnarse en el poder. Además, bueno, este sistema se va a desgastar porque era fraudulento. Era a través del fraude electoral y además dejaba fuera a otros partidos como republicanos, socialistas o nacionalistas. ¿Sí? En cuanto a los nacionalistas, a finales del siglo XIX van a iniciar movimientos regionalistas o claramente nacionalistas. Algunos buscan una autonomía, otros añorarán aspirarán a la independencia. En Cataluña el regionalismo se canaliza a través del movimiento de la Renaixença, un movimiento que resalta la cultura de la lengua catalana y va a culminar con la fundación de un partido, la Lliga Regionalista. En Galicia, bueno, más o menos lo mismo, y el movimiento se parece mucho en el nombre al anterior, el Resurdimento, encabezado por Rosalía de Castro. Y en el nacionalismo vasco se va a organizar en torno a la figura de Sabino Arana, que va a fundar el Partido Nacionalista Vasco como una reacción frente a los muchos inmigrantes llegados durante el proceso de la Revolución Industrial y con un carácter, bueno, marcadamente conservador, como poco, machista, incluso se le ha acusado de racista. En Andalucía también. En Andalucía va a destacar el surgimiento de la figura de Blas Infante, autor de la bandera y del himno de nuestra comunidad. Un Blas Infante que va a ser asesinado en los primeros tiempos de la Guerra Civil Española. Otro aspecto del por qué se va a desgastar este sistema. Hemos hablado de la muerte de estos dos líderes, del fraude electoral, del surgimiento de los nacionalismos. También, bueno, socialmente la industrialización había supuesto la creación de barrios obreros periféricos, unas pésimas condiciones de estos barrios. Esto junto a las malas condiciones laborales van a hacer que el movimiento obrero, bueno, vaya increciendo, vaya creciendo y van a empezar a pedir mejoras, evidentemente. De entre estos, el movimiento o la rama política que más violenta
va a actuar será el anarquismo. ¿Eh? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, con asesinatos como el de los líderes de los partidos que hemos hablado, con atentados bomba, ¿vale? Y bien, esto va a traer, bueno, que el sistema se vaya desgastando. Y otro aspecto, que es que se va a reiniciar la guerra en Cuba. En 1895, el llamado Grito de Baile inicia una nueva insurrección cubana, que en este caso viene con una novedad, y es que va a ser apoyada por Estados Unidos. No porque Estados Unidos le importa a los cubanos, sino porque Estados Unidos quiere expandirse. Quiere expandirse no solo por América, por el Caribe, sino que por el Pacífico. De poco sirvieron los intentos de sofocar la rebelión por los generales Martínez Campos y Bailey. Al contrario, los violentos métodos de este último, provocaron una oleada de críticas internacionales hacia España. Y en este contexto, ¿qué ocurre? Pues que en febrero de 1898, bueno, estalla en el puerto de La Habana un acorazado, un barco de guerra estadounidense, el Maine, y bueno, mueren bastante marinería norteamericana. Y se le echó la culpa a los diarios sensacionalistas norteamericanos, directamente buscaron un culpable, y en este caso un culpable interesado. Se le echó las culpas a España. Y se ha demostrado que España no tuvo nada que ver. No se sabe si fue un accidente o, como dicen todavía algunos, una teoría conspiracionista, que fueron los mismos norteamericanos, ¿eh?, los que sacrificaron, por así decirlo, a un barco y muchos de sus compatriotas para tener una excusa y declarar la guerra. Lo cierto es que esto provocó que Estados Unidos le declarase la guerra a España. La Armada Española, los barquitos de España fueron aniquilados en la batalla de Cavité, en Filipinas, y Santiago de Cuba. Y España pues tuvo que firmar la paz de París, en el 98, por la cual España cedía sus últimas colonias, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam, a Estados Unidos, a cambio de una indemnización de 20 millones de dólares. Una propina. Por otro lado, Cuba, aunque en teoría quedaba independizada, quedó, bueno, bajo los intereses estadounidenses, ¿vale? Y esto va a traer mucha repercusión a lo largo del siglo XX. Siempre Estados Unidos va a querer quedarse con la isla. Allí habrá una revolución en la segunda mitad del siglo XX, la revolución cubana de Castro. Os suena, me imagino. Bueno, y de aquellos polvos vienen estos lodos. El desastre del 98 que va a provocar en España, pues un shock, una crisis moral, una crisis de la conciencia española. Ya no somos lo que éramos. España ha dejado de ser aquel gran imperio para ser un país de segundo orden, un país que pesa poco, y eso, bueno, fue como un guantazo, ¿no?, a la sociedad, a la cultura española del momento. Esto germinó en un movimiento intelectual llamado regeneracionismo. ¿Y eh, qué es lo que pedía o qué es lo que pretendía el regeneracionismo? Liderado, por cierto, por el intelectual Joaquín Costa. Bueno, denunciar todo lo mal que se había estado haciendo en la política española hasta el momento, bueno, y empezar de nuevo, por así decirlo, borrón y cuenta nueva, ¿vale? Esto va a germinar también en la generación del 98, en los que están Azorín, Valle Inclán, Unamuno, Pío Baroja, y bueno, que estaban bastante preocupados por la situación en ese momento de España y su atraso. Para concluir, mira, con la restauración se pone punto y final al siglo XIX español. Se había inaugurado aún con las estructuras, ¿os acordáis?, del antiguo régimen, Fernando VII, etcétera. Y durante todo ese siglo XIX hemos ido estudiando la turbulenta construcción del Estado liberal, de la llegada del liberalismo a España, pero con bastantes problemas, ¿eh?, con bastantes piedras en el camino. Lo hemos estado viendo, continuos cambios de gobierno, pronunciamiento, etcétera. El régimen de Cánovas vino a devolver la estabilidad política a España, pero ya lo sabéis, con ese fraude que va a desvirtuar ese sistema. Que la muerte de los dos líderes, la muerte también de Alfonso XII, la llamada a la puerta del sistema de esos otros partidos, la guerra de Cuba, etcétera, bueno, van a provocar un desgaste de ese sistema. Y
Este sistema, ya lo veremos en los próximos temas, va a ser heredado por el hijo de Alfonso XII, el rey Alfonso XIII, que no va a conseguir, no va a saber encauzar la situación de crisis endémica del país. Y bueno, veremos cómo los años 20 permite que un militar dé un golpe de Estado y que, bueno, luego esto va a culminar con las elecciones municipales del año 31, en las que el rey Alfonso XIII, ya lo veremos, comprenderá que ya no tenía el apoyo de la ciudadanía. ¿Qué viene después? Bueno, pues me imagino que lo sabéis. La Segunda República Española, ¿verdad? Unos años de bastante inestabilidad, de bastante esperanza, pero al mismo tiempo de bastante inestabilidad, que con esos problemas de fondo que hemos ido estudiando de España, bueno, y ya sabéis, en julio del 36, un grupo de militares da un golpe de Estado, comienza la guerra civil, la ganarán los golpistas y se instaurará hasta el año 75 una dictadura, ya sabéis, la dictadura franquista. Pero bueno, estos son sucesos que vamos a ir estudiando en los próximos temas, pero quiero que vayáis comprendiendo que todo no es casual, sino que es una cadena de acontecimientos que, bueno, como aquel que dice, ¿no? El que mal empieza, mal acaba. Bueno, pues espero que os haya servido para comprender un poquito el tema y nos vemos en el próximo. Un saludo.